Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Bueno, empieza a pasar gente hacia la avenida Rivadavia, hacia la puerta de la Cámara de Diputados. Y allá, bueno, viene la Gendarmería, empieza a avanzar la Gendarmería. Se tiran las vallas que separan la puerta de la Cámara de Diputados. Y ahora sí, la tensión es muchísimo. Bueno, la policía que empieza a avanzar, cuidado. La gente que, a ver, la puerta lateral de Cámara de Diputados, bueno, las balas, la bota de goma que pasa. Quédate acá, a ver, vení Juan, quédate ahí. Ahí, bueno, tiran contra la gente, la policía que tira contra la gente. Probablemente el gobierno tenga un triunfo en términos del objetivo buscado en estos diálogos que ha tenido con distintos representantes. Podemos decir que pueden vencer, pero seguramente no van a convencer. En política y en la vida se puede hacer cualquier cosa. Lo que no se puede es evitar los efectos y las consecuencias. Ahora sí. Avanza la Gendarmería, vuelan algunas piedras. Es muchísima la tensión, avanza la Gendarmería. Algunos muy pocos manifestantes quedan en la zona, en lo que era la puerta de diputados, que llegaron hasta ese lugar. Y aquí la Gendarmería que va a pasar por frente nuestro, disparando. Una señora que quedó en el medio de esta situación. Ahí pasa donde estaba el vallado. El año pasado milité justamente por las ideas, bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, iba a ser para aquellos que se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados. No, le tiraron a una nena. Es increíble. Vení. No, pobrecita. Es increíble. Sí. Hay un problema en el gobierno, presidente. Algunos no saben de historia. Este es un problema. Si recordaran lo que le pasó al gobierno de Menem con Cavallo y los eventos de una señora que era muy conocida en ese tiempo, que hacía manifestaciones frente al Congreso, que se llamaba Norma Plaque. Hasta hace poco tiempo la hija fue diputada en esta casa. Vienen a auxiliarla. Una imagen tremenda, Bobby. La verdad que, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí están auxiliando a esta nena, que ahora está un poco más tranquila, la vemos un poco más tranquila, pero realmente estaba desesperada. De los que juegan a la visita a los palacios gubernamentales y erosionan el funcionamiento del sistema republicano y en lo que es nuestra representación colectiva como Parlamento y división de poderes. Nosotros siempre dijimos que los jubilados no podían esperar. Acá, los que fuimos votados por Juntos por el Cambio, estamos traicionando el mandato por el cual fuimos elegidos si no le damos una respuesta a los jubilados. Bueno, acá la están llevando. Dame que la llevo, dame que la llevo. ¿Qué le pasó? Dame. Hay que hacerse cargo de lo que votaron, lo que arreglaron y con quién arreglaron. Hoy nos encontramos, yo los escuché. Por lo menos aprendan de la educación que siempre tuvieron los radicales, ya que no tienen conducta partidaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMS. Hoy Javier Milei logró imponer el voto, evitar el rechazo, imponer el veto a la ley de jubilaciones, evitar el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial
y lo hizo negociando a fondo. Quebró a 5 diputados radicales clave que habían votado de una manera hace un mes a favor del aumento de jubilados y que ahora terminaron votando en contra. Y eso, evidentemente, fue un triunfo político para el presidente, al menos desde el punto de vista de la dinámica de la gobernabilidad, de lo que era el objetivo del presidente Milei y lo que logró. Es decir, negoció al mejor estilo de la casta. Diputados que votaban de una manera y que dieron vuelta el voto. Muy groseramente, porque incluso había estado entre ellos el mismo informante del aumento de jubilaciones. Es decir, diputados que vigorosamente defendían el aumento de jubilaciones hace un mes y la nueva fórmula de movilidad previsional y que hoy fueron clave para evitar el rechazo del veto presidencial. Ya está Martín Tetaz, vamos a hablar en un ratito con él, que es uno de los autores claves del aumento a los diputados, perdón, a los jubilados que se disponía en la ley de movilidad previsional. Y es obviamente uno de los que fue apuntado por el presidente Milei como los degenerados fiscales. Bueno, está nuestro colega Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo, porque hoy hubo afuera del Congreso una marcha también de jubilados, de sectores de izquierda, y hubo también nuevamente incidentes con la policía. Marcelo. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Otra vez por tercer miércoles consecutivo, ¿no? Recordemos, esta situación se viene repitiendo miércoles tras miércoles. Empezó como algo chiquito, hoy ya fue un poquito más grande. El operativo de seguridad también fue muy grande. Maxi, estuvieron Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, ocupando prácticamente 4 cuadras a la redonda del Congreso. Te cuento brevemente, si querés, Maxi, cómo fue que empezó todo el lío, los incidentes, aquí sobre la avenida Rivadavia. Rivadavia de Entre Ríos, allí donde Entre Ríos ya se convierte en Callao, había unas vallas. Comenzaron después de la aprobación, 15:43, exactamente después de la aprobación, es decir, del rechazo, de la aprobación del veto, quiero decir, del rechazo de la decisión que había tenido anteriormente la Cámara de Diputados y el Congreso en general. 15:43, después de la decisión de los diputados, empiezan algunos incidentes que terminan con algunas vallas volcadas. Bueno, y a partir de ahí, Maxi, la reacción de la policía, que duró aproximadamente, te digo todo, 15:43 hasta las 17:30 aproximadamente. 17:30 ya tenías a la Gendarmería puntualmente avanzando por Callao, llevando a los últimos manifestantes, digamos, hasta la avenida Corrientes, prácticamente liberando 4 cuadras de esta calle, de esta avenida que había sido ocupada desde muy temprano. Este fue el epicentro de los incidentes, una marcha que hay que decirlo tampoco fue tan multitudinaria y que estaba prácticamente equiparada. No digo que había más policías y fuerzas de seguridad que manifestantes, pero estaba bastante equilibrada la concentración. Bien, Marcelo, gracias ahí desde por favor, el Plaza del Congreso. Ahora vamos a hablar un poco de la reacción del presidente Milei, que habló de los 87 héroes, los 87 diputados que logró el oficialismo para evitar que del otro lado se formaran 2/3 de diputados insistiendo con el aumento para los jubilados y neutralizando el veto presidencial. Creo que la polémica principal, más allá de si el presidente paga o no un costo político, las encuestas, incluso las que mira el propio Milei, de Aresco, por ejemplo, de Federico Aurelio, muestran que había un rechazo mayoritario al veto presidencial al aumento de jubilados. Entre el 55 y 60% de los encuestados estaban en contra del veto presidencial al aumento de jubilados, pero el presidente Milei decidió asumir ese costo político. Ahora, lo que aparece como muy cuestionable hoy, en medio de la discusión parlamentaria, no es que el PRO haya votado como votó en su momento en contra del aumento de jubilaciones, porque como decía Ritondo, votaron de la misma manera, sino lo que pasó con el radicalismo. Y por eso vamos a hablar ahora con Martín Tetaz, porque el radicalismo, Ritondo decía recién, no tienen conducta partidaria, es decir, Milei logró quebrar al radicalismo.
Es decir, hay un peronismo que está en crisis. Milei tiene al candidato Scioli en su gabinete, al candidato presidencial del peronismo en 2015, tiene a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio también en el gabinete, a Patricia Bullrich en el gabinete, y el radicalismo que había armado en base a algunos temas, jubilados, universidades, una oposición con proyectos parlamentarios, hoy sufrió un cimbronazo muy, muy grande. Después de sacarse la selfie con Milei, 5 diputados hoy desarticularon el intento de la oposición por imponer el aumento de las jubilaciones y la nueva movilidad previsional. Hago un paréntesis con el dato de inflación que apareció hoy por parte del INDEC, que era muy esperado, ¿no? Y que el gobierno casi no hubo comentarios respecto al dato de inflación. ¿Por qué fue un dato peor a lo esperado por el equipo económico? Y no solamente el dato de inflación de agosto, que dio 4,2%, es decir, no es el dato solo del 4,2%, ¿no? El dato principal es que la inflación está estancada alrededor del 4% en los últimos 4 meses. A ver si mostremos la placa siguiente. Cuando uno mira la inflación dio 4,2% en agosto. La inflación núcleo, sacándole el aumento de precios regulados o de precios estacionales, dio 4,1%, es decir, se aceleró por segundo mes consecutivo la inflación núcleo, que es la que mira permanentemente el Ministerio de Economía, que está muy lejos de la meta de que esté por debajo del 2% que esperaba el Ministerio de Economía. Y la placa siguiente, y cuando uno ve la evolución de los precios en los últimos 4 meses, desde mayo, efectivamente está estancada. La inflación, el índice de precio al consumidor, no sé si se ve acá porque está medio chiquito, pero dio 4,2% en mayo, después dio 4,6% en junio, 4% en julio y ahora 4,2% en agosto. Y sobre todo, esa inflación núcleo, que no tiene en cuenta los aumentos de precios regulados o precios estacionales, había dado 3,7% en mayo, dio 3,7% en junio. El Banco Central salió a decirle a los inversores que ya en julio iba a estar cercano al 3%, 3,2% era la proyección del Banco Central para julio. En julio dio 3,8% y este mes dio 4,1%. Es decir, esa inflación núcleo, que es sacando el aumento de precios regulados, no solamente está estancada alrededor del 4%, sino que los últimos 2 meses, en vez de ir derrumbándose como había pronosticado y había prometido el equipo económico a los inversores extranjeros, incluso muestra una resistencia notable alrededor del 4%. Y esto plantea 3 interrogantes y dudas respecto a la política económica. La primera y más obvia es que con inflación de 4% y el dólar oficial yendo al 2% mensual, tenemos acá un ancla nominal, un ancla que es el dólar oficial. Bueno, eso es inconsistente porque en algún momento o se derrumba la inflación por debajo de ese 2% o la economía pierde fuertemente competitividad, no puede generar dólares, que es fundamental hacia adelante, y hay un problema desde el punto de vista cambiario. Es lo que están viendo todos los inversores extranjeros. Dicen, che, ¿pero cómo? Hace 8 meses que están con la regla cambiaria del 2% y no hubo un solo mes que la inflación se acercara al 2%. La segunda duda, no menor, es que este 4% de inflación que viene persistente en los últimos 4 meses venía en medio de una recesión muy, muy fuerte. La economía en julio tocó fondo, empieza a recuperarse. El interrogante es, bueno, si no lograste perforar el 4% en medio de semejante recesión, ahora que empiezan a agotarse los stocks que tenía esta economía, es decir, el remate de stocks por la caída de la demanda, y empieza a recuperarse muy levemente el consumo, bueno, ¿cómo haces para seguir bajando consistentemente la inflación? Y el tercer interrogante es, ¿qué haces con las tarifas de servicios públicos? Porque acá hay tarifas todavía muy atrasadas de luz, de gas, de transportes, incluso de combustibles, que el gobierno tiene que, en medio de la necesidad de mantener el superávit fiscal el año que viene, seguir aumentando y quitando subsidios. Y ese punto es muy, pero muy delicado, porque ¿cómo haces
si la inflación núcleo, que es la inflación que tiene que estar, hoy tendría que estar, es la que en algún momento Caputo dijo, va a estar entre 1% y 0, algo por ciento ya esperaban hacia septiembre, creo que dijo Caputo. Bueno, si eso no se derrumba, esa inflación, ¿cómo haces para acelerar los aumentos que vienen frenando de tarifas de servicios públicos? El gobierno viene postergando el sendero de aumento de tarifas de servicios públicos que había prometido en febrero. Y lo viene haciendo, frenando esas tarifas, porque la inflación no se le desacelera como venían estimando. Entonces, si está la inflación alrededor del 4% persistente, en esa inflación núcleo que hoy tendría que estar derrumbada, ¿cómo haces para seguir aumentando tarifas de servicios públicos y al mismo tiempo derrumbar el índice de inflación por debajo del 2% mensual, que es la regla del crawling peg? Esto es lo que hoy se está discutiendo, por eso insisto, el gobierno... No sé si se sorprendió, pero me parece que es el segundo mes consecutivo que el Banco Central no la ve. Es decir, que el Banco Central crea expectativas respecto a que la inflación se está derrumbando y la inflación va 4 meses que está estancada en un nivel que es incompatible con el resto de la política económica, fundamentalmente la política cambiaria del gobierno, que en la Argentina no es un tema menor. Es decir, cómo hace el Banco Central a futuro para acumular dólares y solidificar la estabilidad económica si no derrumbás urgentemente la inflación. Nos metemos en el tema de jubilados, está Martín de Taz. Fíjense lo que fue un fragmento del debate adentro del recinto donde, insisto, Milei tuvo un triunfo político, más allá del costo que pueda pagar en la encuesta o que pueda pagar en la opinión pública, un triunfo político logrando quebrar el voto de 5 diputados del radicalismo que habían votado antes, hace un mes, a favor del aumento jubilatorio y ahora dieron vuelta a su voto. Sentido común, porque es mentira los jubilados. No podemos ser tan asquerosos la política. A ver, la gente no nos puede ver ni en figurita ya, ¿no? Con toda la razón del mundo. Encima vamos a usar a los jubilados para seguir haciendo la vieja política, motivo por el cual la gente no nos puede ni ver ni en figurita. Terminémosla, muchachos. Muy triste, me imagino un jubilado en cualquier lugar del país que no llega para comer esta noche o que no tenga para la medicación, que el presidente que vino a combatir la casta los use a ellos como ajuste y le dé plata a la política, que use las prácticas de las castas para cambiar votos. Todo muy triste, la verdad que es una pena y estamos viendo que el presidente Milei se está convirtiendo en la casta que vino a combatir. Primero se rodeó de la casta y ahora se está convirtiendo en la casta porque las prácticas que hizo para cambiar voluntades tienen mucho que ver con la casta que él vino a erradicar. Bueno, atención, ya vamos a hablar con Martín de Taz porque todos están viendo qué pasó con el radicalismo, que se dieron vuelta 5 diputados sorpresivamente. ¿Y cómo fue la votación, Javier Calvo? Le sobraron 4 votos al gobierno, es decir, se excedieron por 4 para lo que necesitaban bloquear la iniciativa de los 2 tercios sobre 5 diputados radicales que habían estado ayer en la Casa Rosada. Es decir, fueron claves. No fueron los únicos. 2 diputados radicales que estuvieron en el recinto se ausentaron en el momento de la votación. Eso también ayudó. Y también ayudó mucho 8 votos de, mejor dicho, de abstenciones. Esto había sido la votación en junio. Esto fue en junio. Cuando votaron a favor 160 diputados de la oposición a favor del aumento de jubilados. Sí, sobre un total de presentes de 241, esto significaba que tenían los 2 tercios. ¿Y qué pasó hoy? Hoy no. Hoy fueron más los presentes, pero como varios afirmativos se dieron vuelta... A ver, ¿qué pasó hoy? Vamos a hoy. Lo que encontramos, tenemos más presentes, pero claro, hubo... 7 afirmativos menos. Claro, exactamente, y más negativos. ¿No? Y ayudaron las 8 abstenciones, que son 7 de Innovación Federal, bloques provinciales, ¿no? Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro y Lourdes Arrieta. Pero, discúlpame, acá lo importante es que había 5 diputados radicales votando acá afirmativo. Sí. Y ahora estuvieron acá. Exactamente. Vale doble. Vale doble. Vale doble. Vale porque doble. Antes te sumaban de acá para arriba, es decir, para llegar a los 160, y acá se salieron de acá
y te sumaron para acá. Sí. Entonces fueron clave los 5 diputados del radicalismo. Del radicalismo, que ayer se hicieron la selfie, no solamente estuvieron Tenemos reunidos, ahí la foto de la selfie con la Milei. selfie como si estuvieran en Disney, en la Casa Rosada. Yo entiendo, ninguno de ellos había pisado probablemente nunca la Casa Rosada, no solamente no lo conocían a Milei, estaban entusiasmadísimos con esa visita a la Casa Rosada y la pagaron, ¿no?, hoy con creces, teniendo en cuenta que fueron claves para que el gobierno consiguiera bloquear y que este año no se trate más la movilidad jubilatoria en el Congreso. Bueno, ahí podemos mostrar la selfie con Milei y también la actitud del diputado Mariano Campero, de la Unión Cívica Radical por Tucumán, que ahí van a ver la foto. Parece que está festejando, hubo muchos memes en las redes sociales respecto a qué estaba festejando. Algunos decían clean caja, hubo alguna negociación política, pero bueno, es llamativo. Digamos, nosotros no vamos a mostrar de nuevo, pero había argumentado muy a favor del aumento de jubilados y diciendo que el ajuste tenía que quedar en la casta y no en los jubilados hace un mes atrás. Sí. Y hoy estaba festejando que estaba apoyando el veto presidencial y rechazando el aumento de jubilados. ¿Qué pasó, Martín Tetaz, con el radicalismo? Mira, yo creo que cuando vos agrandás un poco el zoom de lo que está pasando, ves la película verdadera de todo lo que está pasando y ves la coherencia. Este es un problema, el problema de los jubilados, que no empezó esta semana. Es un problema que empezó cuando el gobierno anterior jubiló 4 millones de personas que no habían aportado. Pero te doy un dato. En la votación de la moratoria del 2014, que llevó Cristina Fernández al Congreso, hay 2 votos a favor de esa moratoria que hoy son ministros del gobierno de Milei. ¿Quiénes? 2 votos. ¿Quiénes? Te dejo el interrogante para que hacemos el enigmático y jugamos un poquito. 2 ministros del gobierno de Milei eran diputados en el 2014 y votaron la moratoria de Cristina Fernández de Kirchner. Metieron 2 millones de jubilados por la ventana que no habían aportado y entonces tenemos este problema ahora. Primera cuestión. Entonces, ampliemos un poco la panorámica. Segunda cuestión. Un espacio muy importante, que es el espacio del PRO, había construido un dictamen donde reconocía que había que aumentarle a los jubilados un poco menos de lo que decíamos nosotros, pero estaba todo el mundo de acuerdo que por lo menos el 8% que se habían comido de la inflación de enero había que pagárselo. Muchos de ellos en la votación anterior no se animaron a venir a expresar eso al recinto y se habían abstenido o no habían ido. Y ahora los convenció el presidente también y fueron a votar. Y luego, como decís vos, efectivamente... Está bien, pero el PRO tuvo coherencia. El PRO votó en contra del aumento de jubilación hace un mes. No. Y ahora muchos no votaron en contra hace un mes. Algunos no estuvieron presentes. Hace un mes o no estuvieron presentes y ahora vinieron a votar de otra manera. Entonces, digo... ¿Y qué pasó con el radicalismo? ¿Cómo explican con el radicalismo no pasó estos nada. 5 diputados que se dieron vuelta? Está bien. Con el radicalismo no pasó nada. El radicalismo tiene una posición coherente, es el autor del proyecto que se discutía hoy y tiene una posición firme siempre en defensa de los jubilados. Hay 5 diputados que tienen que dar su propia explicación de por qué hicieron. Eso no tiene nada que ver con ningún acuerdo ni del partido, ni del presidente del bloque, ni de ninguna naturaleza. Es una cuestión puramente individual que en todo caso obedecerá. ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen? A ver si podemos mostrar la selfie de ayer con Milei. Otra vez. Es una pregunta que hay que hacerle a esos diputados, pero puede obedecer a cuestiones políticas locales. La elección que viene el año que viene es una elección más bien local, regional. Entonces la lógica política de cada uno de los distritos, fíjate vos, Tucumán es un distrito clave. Vos estás mostrando justo uno de los diputados por Tucumán. Campero. Porque Jaldo... Porque fue el más obsceno. Porque Jaldo... El peronista. El peronista apoyó a Milei. Apoyó a Milei. Los 3 diputados de Jaldo también apoyaron a Milei. Entonces, la situación de Tucumán... Es decir, Milei está muy fuerte en la opinión pública en Tucumán. Nadie quiere despegarse de Milei en Tucumán. El peronismo vota alineado con Milei. Y el diputado radical, que el año que viene tiene que ir a elecciones, lo que yo creo que va a pasar, se abraza a Milei también. Lo que yo creo que va a pasar es que todos los que votaron haciendo cálculos electorales de esa naturaleza se van a llevar un chasco muy grande el año que viene. No se puede hacer política mirando la tabla de posiciones, mirando las encuestas. Hay que aferrarse firme a las convicciones y aguantarse lo que venga. Y la convicción era muy clara en este caso. Había que estar del lado de los jubilados. Para ser coherente a lo largo del tiempo, no solamente con la semana pasada, con hace 2 meses, para ser coherente a lo largo del tiempo. Porque lo que finalmente va a agarpar y lo que va a castigar la gente el año que viene son cada una de esas incoherencias o cada una de esas decisiones de ir en contra de los jubilados. Ahora quiero hablar un poquito de los números del tema jubilaciones. Se habló también bastante ahí en el recinto. Calvo. Sí, te quería preguntar, Martín, porque ¿qué van a hacer con estos diputados? Porque estos diputados
ya preguntaron, ya explicaron, no solamente los 5 que fueron a la Casa Rosada ayer, sino que hay 2 más que que estaban en el recinto hoy, que hablaron, defendieron la postura de los otros 5, pero en el momento de la votación se ausentaron. ¿Qué va a hacer el radicalismo con estos diputados? Mira, hay una cosa que es clave, es una maratón esto, no una carrera de 200 metros. Si vos empezás a tomar decisiones a los 200 metros en una carrera que tiene 42 kilómetros, no llegás. Te voy a decir por qué. Algo decía Fabio que la otro día me pareció brillante. Para Milei, el equilibrio fiscal es el punto de llegada. Para nosotros, el equilibrio fiscal es el punto de partida, a partir del cual empieza la discusión de qué modelo de país queremos, en educación, en justicia, en salud, en infraestructura, todas esas cosas que Milei no las quiere directamente. Entonces nosotros vamos a tener un debate grande. Si nosotros empezamos a partir el bloque desde ahora y a decirle, no, vos te vas por esto, vos te vas por lo otro. Yo, además, a veces uno me dice, che, hay que rajarlo a Lustó del radicalismo. Después viene otro y me dice, hay que rajarlo de Loredo del radicalismo. Después viene otro y dice, hay que rajar a Mane y a Juliano porque no votaron, no acompañaron en tal ley. Después viene otro y dice, hay que rajar a Arjoli y a qué sé yo porque no acompañaron en tal otra. Mirá, si vos empezás a podar así, cuando lleguemos a discutir los temas que van a definir el modelo de país que queremos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo económico de Argentina, vamos a ser muy pocos. Ahora la seguimos, ¿no? La pregunta es, los 5 diputados que están mirando a la pantalla a la izquierda de Milei, el resto son funcionarios, ahora vamos a contar un poquito los nombres. Claro, todos dicen, bueno, se dieron vuelta, panquecazo total. Pero ellos no solamente no lo ocultaron, sino que se quieren mostrar cerca de Milei. Es decir, quieren decir, son los radicales mileístas. Vos decís que ahí hay un interés electoral. Están viendo que Milei es tan fuerte en sus provincias. Otra vez, Maxi, y quieren pegarse a Milei. Claro, otra vez, Maxi. Yo creo que eso es una pregunta que vos les tenés que trasladar a ellos. Yo no soy intérprete, ni mi lectura política, por la discusión que se dio en el bloque, por el planteo que hizo cada uno, mi lectura política es que se han convencido de algunos de los al mismo tiempo. Yo convencí a un montón de gente de que el planteo... ¿Hay sospecha de que hay algún otro tipo de transacción o no? De ninguna sospecha. Es decir, yo convencí a un montón de gente de que el planteo que hizo Milei recién en el tuit que mostraste vos recién ahí es mentira. Es mentira. Si no estaba en riesgo el equilibrio fiscal, mirá, te voy a dar un dato. El gobierno bajó el gasto público consolidado, nación, provincia, municipio, por todo el ajuste, era 44 puntos del producto, bajó a 32 puntos del producto. Es el doble que el ajuste del 2002. El doble que el ajuste que hizo Dualde del 2002. Si alguien piensa que por 4 decimales se pone en riesgo el equilibrio fiscal... 0,4%. ¿Sabe cuánto va a durar esta mentira? ¿Sabe cuánto va a durar la mentira del tuit de Milei? Una semana. La semana que viene va a salir el resultado fiscal del mes de agosto. ¿Sabe lo que va a dar? Un superávit holgado. En recesión, con una caída de la recaudación de 14 puntos en términos reales, le va a dar superávit. Entonces, ¿con qué cara de piedra le van a decir a los jubilados que no hay plata para pagar? Pero bueno, a veces uno trata de convencer, puede convencer más, y otras veces uno no es tan bueno convenciendo al resto. ¿Qué va a hacer? Voy a mostrar a Miguel Ángel Pichetto, que es el presidente de la bancada del peronismo, ¿cómo se llama? Encuentro Federal. Encuentro Federal. Efectivamente. Que hoy, fíjense, le hizo una advertencia al gobierno respecto a los eventuales juicios que puede generar que la movilidad previsional esté por primera vez desde que se creó por decreto y no por ley. No, ya estuvo con Alberto por decreto. Es la segunda vez. Alberto Fernández la suspendió, la movilidad previsional. Eso generó también más litigios, pero después tuvo que mandar una ley para crear una nueva movilidad previsional. Fíjense lo que decía Pichetto. El ministro Caputo era muy consciente de que tenía que ajustar, para que el ajuste sea razonable, sobre la base de la inflación de enero, que era el 20,5. Sin embargo, algún asesor de esos que tiene brillantes, en lugar de hacer eso y en lugar de haber armado con el Congreso una fórmula razonable, haber actualizado el 25 del mes de enero, que era un mes muy alto, fue el pico de inflación de este gobierno, producto de la devaluación, y haber después puesto ajuste por inflación y el ajuste del Richter, y esa era una fórmula polinómica que la Corte no podía rechazar. Y con una Corte que ha tenido, repito, precedentes muy importantes en esta materia a favor del jubilado. Por lo tanto, estamos generando un problema y un gasto adicional cuando en realidad podríamos haberlo resuelto con inteligencia. Por otra parte, también el presidente podía haber hecho un veto parcial, un gasto fiscal que no llegaba al 0,4,
Los números que se virtieron son números exorbitantes, que no condicen con la verdad, pero estamos viviendo un tiempo donde la verdad no importa, importa muy poco. Donde lo que importa es el relato y que se construye con eso. Bueno, ahí estaba Pichetto, ¿no? Hablando un poquito de los números. Los números que ustedes tenían eran esos, que era 0,4 del PBI. Tiene razón Pichetto en una cosa y muy importante. Cuando vos mentís es porque no tenés razón. Si vos tenés razón no necesitas mentir, decir las cosas como son. Cuando vos mentís y construís relatos estrafalarios, entonces no tenés razón. Yo te voy a poner, es cierto los números de 0,4 para este año, pero el año que viene, si la economía se recupera y demás... Pero esa cuenta está mal. Porque si la economía se recupera... El gasto previsional recuperaría, los jubilados recuperarían. Claro. Y eso es lo que preocupa al gobierno. También crecería el PBI. Entonces vos no podés comparar el crecimiento del PBI que nosotros asignamos el año que viene cuando crezca el PBI, aplicárselo a calcular sobre este PBI. El gasto previsional sobre el PBI el año que viene con fórmula hubiera sido más chico que este año. Se hubiera achicado, porque solamente distribuíamos la mitad del crecimiento del salario real. Con lo cual el gasto previsional como porcentaje del PBI se hubiera achicado igual el año que viene. Esa es la forma correcta. La fórmula actual... O sea, no crecía el déficit. Eso es falso. La fórmula actual genera que los jubilados no sigan perdiendo, no se siga licuando, pero tampoco que no recuperen poder de compra. Ahí diste en la clave del problema. Porque, vamos a decirlo en castellano, se hacen todos los distraídos acá. La fórmula anterior, la fórmula de Alberto, atrasaba, tenía un rezago de 6 meses, cómo iba computando. Entonces, cuando la inflación subía, tenía el efecto de que te perdían mucho los jubilados. Te mataba. Por eso el año pasado hubo 211% de inflación y los jubilados tuvieron solo 110 de aumento. Perdieron 100 puntos el año pasado. Una licuación muy grande el año pasado. Licuación brutal el año pasado. Sí. Pero cuando la inflación empieza a bajar y la recaudación se recupera, esa fórmula crece por arriba de la inflación. Entonces permite recuperar lo que vos habías perdido. Cuando les tocaba a los jubilados a partir de ahora que empieza a recuperarse la economía, recuperar lo perdido, el presidente le dice, no, de lo perdido, pelito al cielo. Lo perdido, pelito al cielo. Te reconozco toda la inflación para adelante. No voy a dejar que pierdas más para adelante. Pero ¿y los 6 goles que me metieron en la canasta en el primer tiempo? No. Los 6 goles que te metieron en la canasta en el primer tiempo, ya está. Ya te lo metieron, no lo vas a recuperar nunca más. Ese es el planteo que está garantizando el veto del presidente. Calvo. Martín, Encuentro Federal, recién lo veíamos a Pichetto, está organizando boicotear el domingo la presencia de sus diputados en sus bancas en la presentación que va a hacer el presidente del presupuesto 2025. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo todavía no he recibido ninguna invitación formal para ese evento, no sé qué características va a tener hasta ahora, todavía no sé si es una presentación del propio presidente hacia su círculo de seguidores, un acto político del presidente, o si es una convocatoria hecha por el presidente de la Cámara, o sea, por el señor Martín Menem. A mí no me llegó la invitación de Martín Menem. Si me llega una invitación del presidente de la Cámara, como corresponde a un evento donde va a venir el presidente a presentar el presupuesto, seguramente voy a estar. Bien. Hoy la oposición sacó 153 votos y muchos empezaron a especular que Unión por la Patria, ustedes, el bloque de Pichetto, tienen una fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados que puede, digamos, perjudicar al gobierno. ¿Esa es una foto de hoy o puede ser una película? ¿Puede ser una constante de lo que pasa en la Cámara? No, cada tema, como ya se quedó demostrado, cada tema forma una mayoría distinta en el Congreso. Yo se los conté varias veces a ustedes. Cuando se votó, mirá qué paradoja. Cuando nosotros votamos la recomposición del impuesto al tabaco, que había puesto en el 2017 el gobierno de Macri, que mejoraba las cuentas fiscales, o sea, ahora nosotros no éramos, ahora los degenerados fiscales eran los que votaban al revés, el gobierno votó junto con buena parte del kirchnerismo para que no se recomponga ese impuesto. Ganancias, otro ejemplo. ¿Entendés? Entonces votaron cruzados, votaron distinto. Ganancia, lo mismo. Votaron junto con el kirchnerismo. Entonces vos decís, hay votaciones que son a veces raras, pero cada votación, no hay un grupo A como había en el 2009 que siempre votaba de una manera. Y esto no existe. Si cada vez que vos vas con un proyecto al Congreso tenés que ir a construir tu propia mayoría. Cristian Ritondo, el jefe de la bancada del PRO, que bueno, le hizo el corralito a Milei, ¿no? Fue clave el PRO, obviamente, para apoyar el veto presidencial al aumento de jubilados. Clave, fundamental. De hecho, hicieron un trabajo, Ritondo, Silvana Giudice, y todos los diputados del PRO estuvieron trabajando para, como decía Tetaz, los que no estuvieron antes, que ahora votaran en contra
del aumento a los jubilados, de la ley jubilatoria. Y Ritondo, le voy a pedir en todo caso la devolución a Tetaz, le dice a De Loredo, al jefe de la bancada del radicalismo, que los radicales no tienen conducta partidaria, ¿no? De alguna manera diciéndole, mire, a ustedes se le fueron los diputados que votaron con el oficialismo, mirá. Le quiero decir a quien habló anteriormente, a que me tocara la palabra, que habría votado distinto, si es lo que quería. No se habría puesto de socio con el kirchnerismo, habría votado con nosotros, el dictamen nuestro. Entonces lo que hoy está diciendo, porque es fácil echarle la culpa a todo el mundo, desde las redes hasta el periodismo, hay que hacerse cargo de lo que votaron, lo que arreglaron y con quién arreglaron. Hoy nos encontramos, yo los escuché. Por lo menos aprendan de la educación que siempre tuvieron los radicales, ya que no tienen conducta partidaria. Bueno, Ritondo que también la está pasando feo, porque Milei a veces le hace bullying, va, viene y demás. Sí. Bueno, ahora lo que le está diciendo, ya que no tiene conducta partidaria, porque hay algunos que votan de una manera, otros que se le dan vuelta. ¿Lo llamó Milei a Ritondo? Lo llamó Milei a Ritondo después de la sesión de hoy para felicitarlo, para agradecerle por el bloqueo, de alguna manera, liderado por el PRO, incluso más que la Libertad Avanza, y se comprometió a volverlos a recibir la próxima semana. Martín. La semana pasada rechazamos, porque ahí sí parece que había plata, el aumento de 100.000 millones para la CIDE. El bloque de Ritondo votó partido en 4. Unos no dieron quórum, otros fueron y dieron quórum pero no votaban el proyecto. Otros fueron y quórum y votaban el proyecto pero en contra. Y otros votaron directamente en contra. O sea, quiero decir, no va, esa chicana no va, esa chicana no corresponde, que cada uno haga lo que tenga que hacer, que vaya con su conciencia y con su convicción a votar lo que le parezca mejor para la gente, pero no hay que escupir para arriba, sobre todo cuando la escupida que tiraste la semana pasada todavía está cayendo. ¿Entendés? Ojo, no todo el PRO votó hoy, por el proyecto. Álvaro González, que estuvo la semana pasada acá, de Horacio Rodríguez Larreta, votó para mantener el proyecto. Tetaz, gracias, como siempre, muy amable. Vamos a la tanda, ya volvemos. Está el móvil con Gonzalo Sorgo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi. Sí, estamos en un Metrobús porque en el día de hoy se habilitó lo que es la SUBE digital. Estamos acostumbrados a tener la tarjeta, la SUBE. Bueno, a partir de hoy, si bien se va a ir actualizando a medida que pasen las horas y los días, a partir de hoy en la aplicación SUBE tenés una opción nueva que se llama SUBE digital y de esa manera vas a poder pagar en el colectivo. Es decir, cuando vos te subís y con la tarjeta la apoyás en el aparato que tiene el chofer, el conductor, a partir de ahora, si lo cargas en el celular y tenés a partir de Android 8 en adelante y el sistema NFC, podés apoyar el celular y también tenés un nuevo medio de pago a partir de ahora. Pero hay varios datos a tener en cuenta. Por ejemplo, el primero, si tenés tarifa social, tenés que habilitarlo en una de las dos opciones. No podés tenerlo en los dos, es decir, no va a haber avivadas para que lo cargues en ambos y le pases, por ejemplo, el beneficio a otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, no vas a tener saldo negativo en la SUBE digital. Es decir, cuando vas con la tarjeta tenés menos, por ejemplo, menos 10, bueno, sí, ahora no vas a poder. Y por el último, el tercer dato que te quería decir era que vos lo podés habilitar hoy, pero quédate tranquilo que si todavía no se te activa es porque es una cuestión de actualización de Google y en las próximas horas o en los próximos días vas a tenerlo activado. Perfecto. Gonzalo, ¿cómo se carga? Solamente eso. ¿Con tarjeta? Perdón, no te escuché, decime. ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga en el celular? Sí, con tarjeta. Claro, es como... Sí, con tarjeta es como si fuera una especie de mercado pago. Vos podés habilitarlo con un medio de pago, lo cargas, lo habilitás, también podés habilitarlo con el celular, como se viene haciendo hasta el momento. Sí. Y de ahí ponés el número que quieras poner, hasta 40.000 pesos. Hasta 40.000 pesos. Habilitada la SUBE digital. Perfecto, clarísimo. Gonzalo, gracias, muy amable. A vos.
Ahí está Gonzalo Sorgo. Hoy se estrena el documental sobre la serie de Milei. Una serie de Milei. Sí, ¿Esto sí, por dónde va? serie. ¿Por Netflix? ¿Por dónde? No, por redes sociales, por X. Sí, bueno, el director. Santiago Oría, funcionario público, director de realización audiovisual de Presidencia de la Nación. El Bauer de... Sí, ponele, claro, sí. El Tristan Bauer, pobre. De Cristina. Sí. El Tristan Bauer de Milei, claro, el que tenía Cristina, pero ahora... sí, Santiago Oría. Tristan Bauer había hecho alguna cosa de cine. Bueno, a ver, la serie de Milei. El gobierno de Macri fue un gobierno con perfil socialdemócrata. Electoralmente fue exitosa porque le ganó. ¿Cómo fue gobernando? Un desastre. En la interna lo vencieron los radicales, lo vencieron la coalición cívica, lo venció las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. Macri tenía las ideas correctas, pero se rodeó de gente que era contrarias a las ideas que él tenía. De hecho, fíjate que cuando Macri dice yo quería hacer esto, ¿y qué contestaba, digamos, Marcos Peña y los que le venían atrás? ¿Es este camino o no es nada? Y en realidad, el gobierno de Macri, desde mi punto de vista, termina de colapsar con el avance de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017 y cuando Argentina llega al Fondo Monetario Internacional a mediados del 2018, en realidad ahí ya estaba la crisis. Bueno, es muy interesante el documental porque dice que el fracaso de Macri se termina de convalidar cuando Marcos Peña avanza sobre el Banco Central. Marco Peña no sabía absolutamente nada de economía, no tenía idea de economía, no se metía en economía porque no tenía ni siquiera economistas, asesores, nada. El que avanza sobre el Banco Central es Luis Caputo, que era el hombre de confianza en términos económicos de Macri, que era el ministro de Finanzas. Ahí en el documental tuvieron algo de recato también, está bien, no es tonto tampoco. No. Lo centran a Duhovne, pero el hombre clave ahí era Caputo, que estaba ahí al lado. Lo que pasa es que no lo muestran porque es el actual ministro hizo de Economía. Una buena edición ahí. Genial. Claro. El que avanza. Lo increíble es que la mayoría de los economistas dicen estuvo correcto Caputo en avanzar. El único que salió a defender en su momento, hay que reconocerlo, a Federico Sturzenegger, en contra de Caputo, de Duhovne y de todos los economistas, fue Milei. Fue Milei. De hecho, hay también, para esa época, declaraciones muy contundentes de Milei criticando, pero diciéndole barbaridades a Caputo. Sí, claro. Que después se había chupado el crédito del FMI, que lo había gastado, decía barbaridad. Pero como en la Argentina, escúchame, a Ulrich le decía terrorista de la bomba de la... Sí. Pero bueno, está muy bien. Ahora, sale esto ahora, y escogieron una frase que fue el fracaso del gobierno de Macri, que fue socialdemócrata, pero bueno, siempre lo van adecuando, porque insisto, tiene razón Milei cuando dice Marcos Peña no sabía nada de economía. Y no sabía absolutamente nada de economía. Y no se metía en la economía. ¿Qué vas a ver si no sabía nada de economía? El cerebro, ahí atrás, el hombre de confianza, Duhovne fue un recién llegado, era Luis Caputo. Que envió la señal y le sacó el joystick a Federico Sturzenegger, que era presidente del Banco Central. Por eso después Caputo reemplaza a Sturzenegger en la presidencia del Banco Central. Martín Angulo. La Corte Suprema convocó al ministro de Economía, justamente Luis Caputo, y a Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a una nueva audiencia para tratar de ver si ambas partes llegan a un acuerdo por la famosa coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta audiencia es el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Cambió algo. Y es que esta semana el gobierno de Javier Milei hizo una presentación ante la Corte y dijo, miren que nosotros estamos pagando, miren que nosotros estamos cumpliendo con lo que ustedes nos plantearon, e insiste en la postura que había tenido el gobierno de Alberto Fernández de que la cautelar, es decir, el fallo que hoy está vigente, que dictó la Corte, tiene que ser revocado. Es decir, que la Corte tiene que terminar rechazando el planteo de la Ciudad de Buenos Aires. Un cambio de postura porque hasta el momento había diálogos y negociaciones entre Nación y Ciudad para tratar de llegar a un acuerdo. Esta siempre fue la postura que tuvo el gobierno de Javier Milei, de que era correcto el fallo de la Corte y que la ciudad tenía que recuperar su participación, pero ahora hay esta presentación del gobierno de la ciudad y una audiencia para la semana que viene. Audiencia que ya hubo en su momento, a la que Luis Caputo no fue, había anunciado que tenía ya una agenda con compromisos preasumidos, sí ha habido Jorge Macri, ahora hay que ver qué pasa el miércoles que viene.
Tengo un último momento. A ver. Mañana en el Senado va a haber sesión, pero no se va a tratar uno de los 3 temas que generaban mucha disputa entre el oficialismo y la oposición. Se va a tratar la boleta única a papel, el proyecto. Algo que impulsa el oficialismo. Que impulsa el oficialismo y donde la oposición no se termina de poner de acuerdo. Se va a tratar el financiamiento a las universidades. Algo que tiene media sanción en diputados y que impulsa fundamentalmente el radicalismo. Y si consigue la sanción completa, Milei ya dijo que también lo va a vetar. Y lo que no se va a tratar mañana es los 100.000 millones de pesos para la CIDE. Quedó fuera del temario después de que Guillermo Francos ofreció una sesión secreta con el jefe de la CIDE, con Patricia Bullrich. No se aceptó esa sesión secreta, pero se admitió que mañana, en la sesión de jueves del Senado, no se trate la cancelación total del DNU, que le da 100.000 millones de pesos a la CIDE y que también fue ya cancelado por la Cámara de Diputados. Es novedad de importante, último entonces está confirmado, mañana hay sesión. Sí. Y es importante, más allá del tema de boleta única, que en todo caso tendrá un recorrido, ¿no? Todavía... si le introducen cambios, tiene que volver a diputados, pero podríamos votar el año que viene con boleta única papel. Claro, pero el tema clave que se puede convertir en ley es la ampliación del presupuesto universitario y va a poner nuevamente a Milei ante el dilema del veto. Exactamente. Con lo cual va a tener que hacer otra selfie con los diputados radicales. No, con los senadores, perdón. Sí. O con no, los diputados. tal vez con los diputados. No, con los diputados, porque se inició en diputados, o sea que va a diputados. Además es donde tiene más facilidad para sostener el veto. Mañana también hay marcha al Congreso por el debate en el Senado. Bien, nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana. Chau.